Buenas tardes y bienvenidos a Sanamente, el programa en el cual tu salud mental nos importa. Antes queremos agradecer al grupo Telemark por darnos la apertura, asimismo recordarles que estamos en vivo y en señal abierta gracias al grupo Megavisión en el canal 45, Supercable y Megacable en el canal 17. También en Line TV en el canal 25 y ahora TV Megacable en el canal 22 en 9 provincias de Cajamarca. El día de hoy tenemos con nosotros a el psicólogo Óscar Alfaro, quien ya no es la primera vez que nos visita, y que estamos gustosos de recibirlos nuevamente. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Contento y gustoso de poder compartir y sobre todo a nuestros televidentes poder informarles y transmitirles un poquito de lo que conocemos y sabemos en algunas áreas, ¿no? El día de hoy, y es algo que hablábamos justo en un episodio pasado, que tocamos el uso de pantallas justo dentro de la psicología en niños, y vemos que esta tiene gran revuelo, ¿no? Porque ahora son las famosas niñeras virtuales. Y el día de hoy justo vamos a hablar acerca del impacto y el uso de las pantallas en el desarrollo neurológico en los menores. Cuéntenos un poquito o denos una breve reseña acerca de la madurez cerebral en los niños, cómo es que se da esta madurez y cómo es que se determina el desarrollo en ellos. Bueno, para poder entender un poquito el tema de las pantallas, que bueno, es controversial todavía en algunas sociedades o en algunos, podríamos hasta incluso colegas, ¿no? En tema hay que entender primero cómo crece el niño, ¿no? Porque ahorita nos vamos a centrar prácticamente en los primeros años de vida. Cuando hablamos de madurez cerebral, estamos hablando netamente de una estructura, ¿no?, que rige prácticamente nuestro sistema nervioso. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de madurez. El cerebro no solo crece en tamaño conforme el niño va pasando o avanzando en la edad, ¿no?, sino también junto con eso hay un desarrollo de conexiones sinápticas, ¿no? Y que hablamos aquí de una célula importante en el cerebro que es la neurona, ¿no? Una de las células importantes, porque hay otras también. Entonces, estas neuronas, cuando nosotros nacemos, tienen una escasa comunicación entre ellas, que es importante para el desarrollo de varios aspectos en el niño y bueno, más adelante en adulto, ¿no? Hablamos de diferentes aspectos, principalmente en este caso lo cognitivo, que es que el niño desarrolle sus capacidades, sus habilidades para poder desenvolverse en esta vida, en este entorno en el cual crecerá más adelante. Entonces, los primeros años son vitales para la estimulación de esas conexiones, que se vayan formando, forjando y sobre todo afianzando. Justo con eso también hay un crecimiento no solo de esas conexiones, sino también de algunas sustancias importantes. Por ejemplo, la mielina es una de ellas, ¿no?, que permite que esas conexiones se fortalezcan y puedan comunicar o mandar la información
por todas las neuronas que participan en X actividad o en X función. Entonces el niño hace eso. Adolescentes y adultos también, de alguna manera, pero nada como cuando somos pequeños, en nuestros primeros años, donde eso prácticamente se quintuplica en su velocidad y en cómo se puede adaptar ese cerebrito que va creciendo y desarrollándose. Es un poquito lo que es para entender lo que es madurez cerebral, ¿no? A eso también tenemos que entender, hemos aprendido en los últimos años que el cerebro del niño va creciendo por zonas, ¿no? No madura todo de golpe, ¿no? Sino es un proceso que se acelera en los primeros años y luego ya tiene un crecimiento promedio, paulatino, que se va a ir dando. En el caso de los niños va creciendo, por ejemplo, las áreas las posteriores, ¿no? Que pertenecen a una región occipital, luego se van desarrollando las áreas temporales, parietales y finalmente las áreas frontales. Sin embargo, ese crecimiento no está determinado, sino un aproximado hasta los 28 años, 30 años aproximadamente, ¿no? Por ahí algunos estudios difieren en el ritmo de la edad o en el indicador de la edad, pero es un proceso que acompaña prácticamente gran parte de la vida de la persona. Pero volvemos a los primeros añitos, que es lo más importante. De esos primeros años prácticamente va a depender que se afiance varias conexiones neuronales, de que nuestras células y la comunicación entre esas células especiales que son las neuronas puedan fortalecerse y desarrollarse de tal manera que el niño pueda desarrollar sus capacidades, por ejemplo, habilidades en el lenguaje, funciones ejecutivas, poder organizar, planificar, resolver problemas poco a poco, ¿no? Entonces, el proceso de madurez prácticamente se vuelve clave en el desarrollo a futuro del niño y también cómo éste se va a enfrentar a la vida y a las etapas que vienen más adelante. Y esta funciona como una especie de red, ¿no? Que se va pues alineando según las necesidades, o bueno, activando según las necesidades que tengamos según el crecimiento, ¿no? Y se puede entender de esta manera también para que sea un poquito más simple también para los televidentes, que estas conexiones, de cierta manera, que lo vamos a identificar como si fuera una mallita, van a activar ciertos áreas específicas de nuestro cerebro para identificar o hacer o ejecutar alguna acción que requeramos hacer en ese momento. ¿De acuerdo? Correcto. Bien. Siempre se habla acerca de una edad propicia para que los niños pues tengan el uso abierto, ya sea televisión, tablets o demás. Yo recuerdo que cuando nació mi prima, dijeron que pues la edad apropiada era 3 años aproximadamente para exponerlos a pantallas grandes como es un televisor. No se hablaba en ese entonces mucho de lo que es pues los celulares, porque ya es tiempito atrás, entonces se entiende que aún no era muy usado todavía el teléfono en niños como lo es ahora. Ahora vemos que el uso en niños ha incrementado muchísimo, que hasta lo manejan mejor que nosotros, que somos adultos. ¿Cuál sería una edad más o menos apropiada que se considere que un niño debería iniciar con el uso de pantallas? Bueno, aquí ya vemos al centro del tema, ¿no? Que si es apropiado o no apropiado realmente el uso de pantallas. Bueno, como tú mencionabas, si hablamos de unos 20 años atrás, la irrupción de la tecnología en el tema de pantallas, ¿no? Smartphone, tablets y otro tipo de aparatos no era tanto como lo es ahora, ¿no? Prácticamente hoy día no hay una persona que no tenga un teléfono celular o un smartphone. Entonces, mira, me gusta mucho revisar información previa, ¿no? Y poder contrastar algunos datos, pero es curioso porque del 2018 hacia abajo son muy pocas las investigaciones sobre la exposición de un niño a la televisión o a los aparatos, en este caso digitales, de más fácil acceso, tal vez la TV y el celular, ¿no? Son pocas las investigaciones y la mayoría sugiere que se sigan haciendo estudios para poder corroborar los hallazgos.
Para ser sincero, hay hallazgos que dicen X cosa y hay otros que no son muy contundentes, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años se le ha puesto más énfasis. A partir del 2020, 21, 22 se ha empezado a dar más énfasis en qué tanto influye la exposición extrema, ¿no? O exagerada de una pantalla a los niños. Hasta ahora, la normativa, y lo pueden verificar cualquiera de las personas que nos están viendo, ¿no? La normativa, por ejemplo, si hablamos de la Asociación Pediátrica del Perú, nos indica que de 0 a 2 años, 3 años máximo, se evite todo lo posible. ¿Correcto? Igual la Asociación Americana de los Estados Unidos también indica muy similar, se apegan bastante a lo que dice la OMS hoy en día. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, recuerdo haber leído un boletín de la Asociación Española de Pediatría. Ellos han decidido dar como normativa, ¿no? Y se sugiere a los padres de que se espere hasta los 6 años de edad para el uso de pantallas. Ahora, eso no quiere decir que le quito totalmente en lo que es el aparato tecnológico, ¿no? Pero sí implica de que el uso sea mínimo y si se usa sea medido y con la supervisión de los padres o el cuidador. En este caso, por ejemplo, se refiere específicamente a que se puede utilizar para poder ver unas canciones, ¿no? Hay canciones para niños infantiles que se pueden utilizar para leer cuentos o alguna actividad interactiva, pero nada más. O sea, no se le debe dejar ahí a su disposición al niño, oye, toma, bueno, y ve qué ves, ¿no? O le pongo YouTube Kids y ahí que pase, ¿no? Entonces, específicamente se refiere a eso. Bueno, esos son los criterios hasta ahora normados. Y ya hay investigaciones que señalan que sí hay un efecto directamente relacionado entre el uso de pantalla en exceso y el desarrollo cognitivo de los niños. Y bueno, en lo personal, yo sí me acogería mucho a lo que dice la Asociación Española, ¿no? Personalmente, ese es mi criterio. Yo sí disminuir al máximo el uso de pantallas hasta los 6 años por lo menos. Y después de los 6 años, un uso moderado, regulado, controlado, normado por los padres, donde no se tenga que depender de eso para que el niño esté tranquilo o porque, bueno, no tiene nada que hacer, entonces toma ya, distráete, ¿no? Entonces tiene siempre que estar regulado en ese crecimiento. También se dio esta explosión del uso de Ujú. pantallas en niños a partir de pandemia, porque como fueron las clases virtuales y hasta ahora se han quedado las famosas pues clases digitales Correcto. o classroom como lo llaman Ujú, en otros colegios también, hay acceso con niños muy pequeños, ujú. ¿no? De primer grado, de primaria, hasta de 5 años del kinder, que están ya teniendo estas plataformas digitales para el uso de, pues, compartir la clase. Pero si bien es cierto, pues también se lo está exponiendo a estas pantallas Correcto. y hace que pues exploren porque ya conocen la contraseña, ya conocen Ujú. de dónde se enciende, dónde se apaga, cómo entrar, cómo no. Entonces hace que ellos mismos quieran explorar otras áreas también y pues puedan enriquecer este conocimiento tecnológico que tienen, pero que al mismo tiempo, como ya va mencionando, es un poco dañino. Ujú. ¿Se ha considerado alguna edad en la que pues sea más dañina para los niños el estar frente a las pantallas? Buena pregunta. Si tú me dices una edad donde es más dañino esto, yo te diría los 3 primeros años. Porque son la edad donde lo que explicábamos en un inicio, ¿no? De cómo va esa red formándose y creciendo y madurando. Justo en esos primeros años está a todas revoluciones, ¿no? Busca siempre poder crecer, mejorar, adaptarse. Entonces, las pantallas lo que hacen prácticamente es disminuir un poco ese ritmo de crecimiento. Es una estimulación pasiva, le llamamos, ¿no? Es decir, como el niño está ahí sometido al estímulo y nada más, o sea, no va a crear o no va a traer un beneficio en otros aspectos que son importantes, ¿no? Entonces, la edad crítica yo creo que sería entre los 2 y 3 años, donde más efecto podría tener y donde más como padres, cuidadores o todos los que estén a cargo de unos niños pequeños tienen que tener ese cuidado, ¿no?
evitar ese tipo de estimulación y pasar a algo que se ha perdido realmente en los últimos años, que es el juego libre muchas veces, ¿no? Y eso creo que es lo más beneficioso, y no solo lo digo yo, ¿no? Lo dicen varios expertos en el tema pediátrico, en el tema neuropsicológico. La neurociencia misma nos demuestra que el juego libre y el juego dirigido puede ayudar bastante en la estimulación y el crecimiento del niño. Hablando un poquito de ello también, Ujú, yo recuerdo que para mi primera prima, yo la sacaba al parque, ujú, ¿no? Y con este segundo, no mucho, pero tampoco es que lo expongamos a las pantallas. Sin embargo, yo vivo cerca a una plazuela y un parque, ujú, curiosamente, un parque de niños, de juegos. Y el parque, pues yo recuerdo que en tiempos atrás, pues el pasto estaba seco, ujú, las pinturas de los juegos desgastada. ujú, Y recientemente pasé por ahí y vi muchas plantas, los árboles habían crecido, el pasto estaba verdecito, la pintura de los juegos ujú. estaba intacta y se ve que no están en uso, ¿no? Y el parque Mm, estaba vacío, ¿no? Porque sabemos que cuando hay niños, pues se arrancan las flores, se pisa el Se pisa el pasto, pasto, se hay desgastan los juegos. basurita, se desgasta la pintura y no había esto, ¿no? Ujú, Entonces es una clara señal de que no se está promoviendo esta exploración y en donde también hay pues parte fundamental de lo que es las habilidades tanto comunicativas como sociales también que pues se aprenden en estos primeros años y se ve también un retraso en estos y esto ha sido potenciado aún más por la pandemia, porque en la así es. pandemia para que el niño no se aburra o no quiera salir a jugar se le daba el celular y esa una conducta que se ha quedado con los padres para que puedan hacer sus cosas, te pongo en la sala, te enciendo la tele, te pongo Luli Pompi, Pamplín, no sé cómo se llame, o semejantes, Ujú, y te dejo ahí, ¿no? Y ya no paso tiempo contigo, ya no se ve esta calidez entre padres e hijos también, que he visto que se ha afectado muchísimo y que es algo que antes no se veía, al menos nos acompañaban al parque y nos cuidaban. Ahora vemos que simplemente nos dan el celular o incluso ujú. en espacios abiertos, no sé si ha logrado verlo en alguna ocasión, o reuniones familiares donde los niños solían estar corriendo y Sí. durmiéndose en la silla, en mi caso, eh, ahora los vemos en los celulares y ya no corren, por ejemplo, que también es algo pues bastante influyente de las pantallas y es bastante preocupante también. Y algo que se ha incrementado junto con ello es el lenguaje, Ujú. los problemas del lenguaje. ¿Cómo es que las pantallas o el uso de pantallas afectan en el lenguaje de los niños? Bueno, lo que tú comentas es cierto, ¿no? La pandemia ha traído muchos cambios abruptos en el estilo de vida de todos, realmente. Algunos para bien y otros tal vez no tan favorables. Y bueno, a raíz de eso también es que hemos encontrado mayores indicadores de problemas en el neurodesarrollo. Hay algunos artículos científicos que refieren que hay una asociación entre el niño que se crió justo en sus 2, 3 años en pandemia y hoy en día prácticamente está teniendo dificultades en lo que es el aprendizaje y lo que señalas en el lenguaje. Eh, Justo leía un artículo de una revista pediátrica que está asociada bueno, para la redundancia, a la Asociación Pediátrica Norteamericana, y ellos comentaban que hay una relación muy estrecha entre el uso excesivo de las pantallas en los niños pequeños y que afecta directamente a algunos aspectos, principalmente lo que son funciones ejecutivas, que son un conjunto de habilidades que desarrollamos a lo largo de los primeros años y que nuestro cerebro va en relación con la madurez cerebral y son importantísimas para nuestro día a día. Por ejemplo, ahí tenemos la capacidad de planificar, de organizarnos, de resolver problemas, ¿no? Y cómo enfrentar el día a día prácticamente. Y también las habilidades sociales son otra de los ámbitos donde se ha encontrado esta relación muy estrecha. Y lo que tú mencionas, el lenguaje, ¿no? Ahora, ¿por qué el lenguaje y las que mencioné anteriormente? Esto tiene una explicación biológica realmente. Si bien es cierto, no todos los niños maduran y desarrollan al mismo ritmo,
cada uno va a su ritmo, pero ya hay un margen, ¿no? Hay un margen que debemos estar alerta, ¿no? Si el niño está por debajo de ese margen, entonces hay que preocuparnos, ¿no? En el tema del lenguaje tiene mucho que ver con cuando lo que mencionábamos, cuando esa red de células, o las neuronas que le llamamos, no permiten crecer o desarrollar adecuadamente, no se teje bien esa red firme como para estar lista para recibir una función, en este caso el lenguaje, por ejemplo. Entonces lo que va a pasar es que este niño va a tener dificultades para aprender. Esa es una, ¿no? En grandes rasgos. Ahora, el efecto de las pantallas no solo es a nivel cognitivo, sino también en la interacción. Vygotsky, ¿no? Que es un psicólogo ya de unos años atrás, él mencionaba y decía que el aprendizaje en general necesita de que el niño interactúe. Y hoy en día eso está bien demostrado. El lenguaje es una de esas capacidades que no es solo que se aprende, que tú en casa le muestres canciones o le pongas un video en la televisión, sino que el niño tiene que interactuar con otros. Tiene que vivirlo. Exacto, tiene que vivirlo. Si no, no madura por completo el lenguaje. Entonces, esos son los dos factores que implicaría el uso excesivo. El uso excesivo de pantallas limita al niño en sus interacciones, tanto con la familia como en el salir al parque y jugar con otros niños, por ejemplo. Entonces, y lo otro sería en su madurez ya cerebral, ¿no? Entonces, si las dos condiciones no se dan, entonces el lenguaje prácticamente va a ser muy disminuido y probablemente vamos a encontrar un niño que no desarrolla su lenguaje apropiadamente. De repente llega a los 3, 4 años y todavía no puede formar oraciones estructuradas o fluidas para su edad, ¿no? Y eso está directamente relacionado a estos dos factores que te estoy mencionando. Entonces, eso serían las repercusiones, y por eso también el estudio pediátrico que te mencioné señalaba eso, consecuencia también de falta de interacción y no desarrollo un lenguaje, mis habilidades sociales se van a limitar. Cuando el niño siga creciendo y llegue el momento de interactuar con otros niños de su edad, entonces me falta a mí un vocabulario, me falta cómo expresarme, y eso obviamente va a limitar. Es como, vamos a poner un ejemplo un poquito exagerado, ¿no? Es como si yo me voy a un país X y no sé su idioma, yo voy a estar perdido, no voy a poder interactuar, ¿no? Algo similar ocurriría en los niños en ese proceso. ¿Cuánto influye también la necesidad del aprender a hablar? Por ejemplo, ¿y a qué me refiero con esto? He visto casos que los niños no hablan, siento yo, porque no tienen la necesidad de hablar. Porque con el simple hecho de señalar o de decir algo, alguna sílaba, que los padres ya entienden porque conviven con el día a día, ya no tienen esta necesidad de comunicarlo, porque ya están, sus progenitores lo entienden. Entonces ya no hay una necesidad de por medio también. ¿Cómo influye esta necesidad en la creación de las habilidades comunicativas también? Cuando nosotros creamos una necesidad, nuestros cerebros tienen que adaptarse, moldearse y utilizar toda la capacidad, lo que llamamos la plasticidad cerebral, para adecuarse y poder responder a los estímulos que hay del exterior, ¿no? En el caso de cuando no creamos esa necesidad en el niño, y a veces de repente por tal vez no consentir, ¿no?, sino por un tema de desconocimiento, queremos satisfacer sus necesidades rápidamente, atendemos a sonidos, señalamientos o un lenguaje no verbal, que es lo que más domina en un inicio. Y dejamos de lado el que el niño pueda vocalizar y crear esa necesidad de aprender a comunicar de manera hablada, de manera verbal. Entonces, una de las cosas que sí he visto en consulta es eso, ¿no? A veces los padres, por poder satisfacer sus necesidades, dejan de lado generar esa necesidad, ¿no? El niño señala y ya, hijito, toma, no sé cuánto, ¿no? Entonces, a veces, digamos, hay que hacerle difícil un poquito para el niño, para poder generar esa necesidad y que su cerebro vaya procesando lo que es la información que ya ha aprendido, porque escucha. El niño a sus 2 años y empieza a generar sonidos, ya su aparato fonológico ya está casi listo o maduro, podríamos decir, para poder ya prepararse para un lenguaje hablado. Pero cuando no le doy, o sea, no necesito, entonces ¿para qué voy a hacerlo, ¿no?
Entonces, aquí sí es eso. Es un trabajo que viene desde casa realmente, ¿no? Y cuando esto no se realiza, pues las consecuencias se ven más adelante, ¿no? Cuando el niño llega al kinder, o cuando no interactúa con otros niñitos, o tiene problemas en la escuela, ¿no? Entonces, consecuencia de a veces un poquito de desconocimiento, a veces tratamos de poder, como dije al inicio, satisfacer todo ya, pero tampoco es bueno en exceso, ¿no? Entonces yo creo que hay que medirlo y hay que poder, desde casa se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día hay información por todos lados, TikTok, en la web, videos de YouTube, incluso te dicen cómo hacer las cosas, cómo estimular, cómo poder ayudar al niño a desarrollar su lenguaje, ¿no? Entonces eso es importante, hay cómo hacerlo. La cosa es un poquito ordenar, organizarme y empezar a poder ayudar, en este caso al pequeño, ¿no? Hay un factor importante también que de cierta manera también se ve afectado y es la atención. Ujú. ¿Cómo es que las pantallas afectan la atención en los niños? Y si es que esto es real o es un mito, ¿no? Porque muchas veces se cree, no, pero está atento a la televisión, entonces le está ayudando a su atención también, ¿no? Entonces, ¿es esto cierto? ¿Es mentira? ¿Cómo es que esto se da? Bueno, para empezar, no en todos los niños reaccionan igual, ¿no? Cada niño realmente tiene un metabolismo distinto. Pero lo que sí se encuentra es que dentro de esos componentes que hablábamos de las funciones ejecutivas, la capacidad atencional también se va a ver afectada. Y justo tiene mucho que ver porque el lóbulo frontal es uno de los que más demoran en madurar. Y eso implica que el niño pequeño no tenga capacidades atencionales todavía desarrolladas, va a ir poco a poco en el proceso. Lo que generan las pantallas dentro del aspecto biológico es una sobreestimulación realmente. Lo que hace que el cerebro tenga que procesar mucha información y rápido para lo que el niño no está preparado todavía. Entonces su capacidad atencional no está preparada para poder atender tantos estímulos que vienen en la pantalla, ¿no? Los efectos, los cambios de colores, formas y figuras, todos esos estímulos realmente. Entonces el cerebro trata de adaptarse, pero al no estar preparado lo que genera es una alteración de mi función atencional. Y consecuencia, al niño le va a costar de repente atender otros estímulos, le va a costar de repente prestar atención a una tarea más adelante, y en algunos casos también se ha relacionado con esto con un aumento de la impulsividad y la frustración del niño al no tener esa estimulación que generan las pantallas, porque no es solo el tema también de la atención, sino es todo un mecanismo que activa diferentes funcionamientos en el cerebro. Por ejemplo, uno de ellos es la dopamina, que es un neurotransmisor muy ligado al placer y a la satisfacción. Entonces, cuando nuestro cerebro recibe dopamina en exceso, se acostumbra y ya no quiere soltarlo. Y de ahí viene de repente un poquito lo que es la dependencia de las pantallas, ¿no? La reacción del frustrante de los niños al no tener la pantalla y querer ver, jugar o hacer lo que generalmente hacían. Entonces todo eso prácticamente como engranajes que al no encajar adecuadamente van a empezar a mostrar conductas no adecuadas para el desarrollo, o conductas de repente que a veces lo tomamos como berrinche o lo tomamos como niños malcriados, decimos, ¿no? Y no es tanto que sean malcriados, sino que ya está generando una dependencia. Ya el niño no ha aprendido a comunicarse, no ha aprendido a expresar emociones, entonces todo eso se le junta y obviamente hay una carga y una frustración que el niño tiene que sacar de alguna manera. Y se generan respuestas que pues puede ser en llanto, en gritos, en tirarse al piso, incluso en golpes, que iba mencionando la impulsividad, que esta no tiene que llegar a ser una agresión como tal. Exacto. Y que a veces se suele confundir, pero sí se ven estas respuestas a unas conductas pues un poco desadaptativas ante el afrontamiento y la ausencia de estos aparatos como son pues la exposición a la pantalla. Antes de continuar en realidad, porque hay un tema bastante controversial me parece en cuanto a lo que vamos a abordar a continuación, vamos a hacer una breve pausa para poder continuar aquí en Sanamente.
A veces, no hace falta estar enfermo para darnos cuenta de que necesitamos cuidarnos más. En New Life te damos la bienvenida a un espacio donde la sanación es integral, guiados por la experiencia del Dr. John Pan, especialista en medicina alternativa china, y un equipo de expertas terapeutas. Fusionamos tradición y ciencia para ayudarte a recuperar tu bienestar. Te ofrecemos terapias efectivas y personalizadas, acupuntura tradicional china para equilibrar tu energía, masajes relajantes y faciales que alivian el estrés, reflexología y masoterapia para liberar tensiones profundas, quiropraxia para realinear cuerpo y movilidad, y muchos otros tratamientos diseñados para que te sientas mejor desde adentro. En New Life, cada paciente es único. New Life, un lugar donde tu bienestar es primordial. En Cajamarca visítanos en Avenida Vía de Evitamiento Norte 1850, segundo piso. Haz tus reservas al 976-386-816. New Life, sana tu cuerpo, equilibra tu mente, renueva tu energía, vive mejor. Soy Dr. Pan, especialista en acupuntura, director de New Life Centro Bienestar y Salud. El Dr. John Pan estará atendiendo en Cajamarca del 17 al 20 de julio en la gran campaña de acupuntura y quiropraxia. Separe su cita ya. Y te esperamos. Visita a New Life, Avenida Vía de Evitamiento 1850, segundo piso. En Telemark no solo imprimimos, transformamos tus ideas en piezas memorables. Con la tecnología de la impresora UJB 160 Plus, única en Cajamarca, imprimimos con calidad de otro nivel, lo que hace la diferencia. Color, blanco, barniz, todo en una sola pasada. Impresión sectorizada para resultados premium. Vinil, PET, lona, papel fotográfico y mucho más, con acabados que elevan tu marca. En Telemark, impresión profesional que solo verás aquí, en Cajamarca. Para quienes ven en la fuerza de la naturaleza una oportunidad para que el ingenio vuele. Para las nuevas mentes de la era virtual, llega Virtualmente, la nueva propuesta de educación a distancia de la Universidad César Vallejo, con carreras profesionales, posgrados y segundas especialidades de alta demanda laboral, en modalidad 100% virtual. Virtualmente, de la Universidad César Vallejo Virtual. Tú sí puedes salir adelante, estés donde estés. Examen de admisión 20 de julio. Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Está en mí ser de los mejores profesionales técnicos, los más buscados y mejor pagados del Perú, está en ti. Y en Senati estamos para ayudarte a lograrlo. Está en ti, Senati. Bien, estamos aquí de vuelta en Sanamente con el psicólogo Oscar, con quien íbamos hablando acerca del uso de pantallas en los niños y cómo esta afectaba su atención. Y bueno, detrás de cámaras ya habíamos hablado un poquito acerca pues de una teoría que le iba planteando acerca de cómo es que el uso de pantallas genera diagnósticos hoy en día de TDAH, ¿no? Y cómo es que estos, o por qué estos suelen surgir. Háblenos un poquito al respecto, cómo es que estos casos se han ido incrementando, por qué es esta razón que se da. Bueno, el uso de pantallas realmente directamente no está relacionado con el incremento de casos, y no solo de TDAH, sino también de autismo. Eso tiene mucho que ver con el tema de que en los últimos años hemos mejorado, hemos aprendido bastante a poder diferenciar y sobre todo diagnosticar adecuadamente, ¿no? Pero como ya lo mencionamos hace un ratito, sí hay un efecto del uso excesivo de las pantallas en el desarrollo cognitivo. Y cuando hablamos de desarrollo cognitivo, hablamos de diferentes
capacidades atencionales, resolución de problemas, control de emociones o control de impulsos, ¿no? Incluso eso también va moldeando un poco el comportamiento del niño conforme va creciendo. Lo que sí, al poder generar de que el niño no desarrolle adecuadamente sus capacidades, va a encontrarse más adelante cuando ya empiece a ir de repente al kinder o al prejardín, no sé, llega a inicial, entonces va a haber limitaciones porque no está preparado totalmente para afrontar esta nueva etapa. Y probablemente puedan surgir hipótesis, ¿no? De los padres, de los maestros o las personas que están en constante interacción con ellos. Dicen, oh, no, a este niño le falta atención, ¿no? Este niño tiene problemas de conducta, ¿no? Este niño de repente mucha violencia, ¿no? Entonces empezamos a generar obviamente supuestos de qué puede pasar con este niño cuando probablemente sea un tema de un desarrollo no adecuado por el exceso de pantallas y también por otros factores, porque tampoco le vamos a echar la culpa a todas las pantallas. Hay otros factores que se tienen que dar para poder desencadenar problemas en el desarrollo, más adelante problemas de aprendizaje y otros aspectos más. Pero sí, específicamente en el desarrollo de la atención tiene mucho que ver. Como le expliqué, el lóbulo frontal, que es específicamente donde se controlan muchas funciones, no solo la atención, demora en desarrollar, y si a eso le sumamos un retraso en el desarrollo, pues obviamente vamos a tener síntomas o signos o señales muy similares a un problema, en este caso como el TDAH. Y eso diríamos, uy, ¿y ahora qué hacemos, no? Pero nosotros como profesionales, en este caso, tenemos que ver todo, realmente, todo lo que es la historia del niño para poder sumarse al diagnóstico neuropediátrico y de esa manera descartar un falso TDAH de uno que sí realmente es, ¿no? Lo que se ve mucho también en aulas, y lo he visto particularmente, en los primeros años de escuela y también pues en el jardín, en el kinder, que cuando los docentes tienen reuniones dejan al auxiliar y les ponen, ya hay televisores en las aulas, entonces les ponen un cuento, les ponen una fábula o les ponen dibujos, ¿no? Mientras ellos van a la reunión. Y vemos que hay material por explorar en ese entonces, ¿no? Si están en un aula de jardín, sería más beneficioso, creo, darles una imagen, un dibujo para que pinten con témpera, de paso que pues también se estimulan sensorialmente, o con los colores para que mejore su motricidad fina, atención, concentración, la percepción, discriminación visual, muchas cosas que se pueden trabajar, ¿no? Y también vemos que hoy en día hay muchas dificultades en cuanto al sueño. Es que mi hijito se duerme en clases, o mi hijo se atrasa porque tiene sueño, o docentes que reportan que no está durmiendo bien, o no sé, algo está pasando en casa y no está durmiendo adecuadamente, o no está tomando desayuno y el desayuno pues hace que también se duerman. Pero vemos que detrás de también volvemos a las pantallas. Uno de los factores, no vamos a abarcar la totalidad de los casos, correcto, pero uno de los grandes factores también es las pantallas. ¿Cómo es que las pantallas pueden involucrarse en el sueño de los pequeños? Bueno, no solo en el sueño de los pequeños, sino de todos, realmente. Hoy tenemos una dependencia bastante de la tecnología, especialmente del celular y tablets principalmente, y tanto en niños como en adultos el efecto es muy similar en ese aspecto, ¿no? Rescatando un poquito lo que mencionabas sobre las pantallas en las escuelas, bueno, como expliqué al inicio, para los que recién de repente se están integrando a la entrevista, la normativa menciona de 0 a 2 años, muy limitado, escaso o esporádico de repente el uso de pantallas, ¿no? Después de ello, medido, controlado por el tema de los padres. Y eso también aplica a las escuelas. Y mientras esté dentro de su programación y tenga una finalidad el uso de la pantalla, creo que sí contribuiría. Pero tampoco hay que abusar de eso, ¿no? Entonces, como dices, hay varias cosas que se pueden hacer. Y yo creo que eso es, ya depende de la programación que se prepara en la escuela por los maestros. Y en ese aspecto creo que
en el nivel inicial se está trabajando bastante bien, ¿no? En poder integrar diversas actividades y también la tecnología, porque tampoco podemos ser ajenos a ella, ¿no? Especialmente los niños que ahora nacen con habilidades digitales, prácticamente no podemos retrocederlos a años donde no había, pues, ¿no? Si ellos tienen que adaptarse porque ese es el mundo que van a encontrar más adelante. Entonces yo creo que en ese aspecto sí se está trabajando muy bien en el tema de las escuelas en el nivel inicial. Ahora, sobre el sueño, sí, bueno, tenemos que colocar unas situaciones. Por ejemplo, en el caso del niño que ya viene usando excesivamente, lo que sí es recomendable empezar a estructurar sus horarios. Sí es recomendable el apoyo profesional, ¿no? Es importante para poder de alguna manera mitigar esos efectos que ya se han venido dando por el uso excesivo. Ahora, en el tema del sueño tenemos que entender que nosotros tenemos un reloj biológico, ¿no? Ese reloj biológico controla prácticamente nuestras funciones en el día a día y una de ellas es el sueño. Ahora, el sueño es muy importante para todos, realmente, para nuestro desarrollo, nuestro beneficio mental, nuestro beneficio fisiológico. En muchos aspectos tiene muchos beneficios el sueño. Entonces, una de las sustancias importantes para dormir es la melatonina, que se produce cuando nuestro reloj biológico indica esta es la hora del sueño. No sé si de repente te ha pasado, a mí sí me ha pasado y de repente a muchos de nuestros televidentes, que cuando tenemos ya un horario común para poder dormir, digo, bueno, mañana no trabajo, voy a dormir hasta tarde, digo, ¿no? Y ya 6 de la mañana mi cuerpo solito se despierta. Es porque ese es nuestro reloj biológico que ya está acostumbrado y adaptado a ese ritmo de vida. Entonces, en el caso de los niños, cuando no hay un ritmo, no le instalamos ese ritmo de vida, en este caso de sueño, no, ahí empezamos a tener dificultades para que ellos duerman. O a veces duermen temprano o a veces duermen muy tarde. Y si a eso le sumamos el uso de pantallas, ¿no? Específicamente en horas previas o minutos previos a la hora que nosotros planteamos como padres de dormir, pues eso va a generar un poquito que el efecto de la luz, específicamente la luz azul que le llama, es la que retrasa, en este caso nuestro reloj biológico, altera todo ese sistema biológico de producción de melatonina, lo que hace obviamente que sea más complicado conciliar el sueño. Entonces, si el niño tiene problemas para dormir, producto de las pantallas específicamente, va a alterar todo su ritmo biológico. Vamos a tener niños que van a despertarse muy tarde, o se despiertan cansados, se despiertan de mal humor, ¿no? Reniegan, lloran y se altera bastante todo, ¿no? La alimentación, el ciclo durante el día. Entonces, lo ideal, si ya estamos hablando de niños que ya están entrando a inicial, por ejemplo, hay que controlar el uso de las pantallas. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede, pero siempre medido y supervisado. Y yo personalmente recomiendo bastante a los padres de los niños que generalmente atiendo, que hay que disciplinarlos en la hora de sueño, ¿no? Hay que disciplinarlos. En tiempo de escuela, de repente, un horario de dormir y un horario al despertar. Y ese horario va a hacer que regule muchas cosas, su metabolismo, sus funciones fisiológicas, incluso el descanso, el buen descanso que necesitamos muchas veces para reponernos, para que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente, para que nuestro cerebro también haga, como se dice, se refresque, por así decirlo. Entonces, el sueño viene a ser vital. Entonces, si yo como padre limito el uso de las pantallas, especialmente en la noche, ¿no? Programo obviamente horas porque quiero enseñarle a mi niño esto, porque quiero usar estos juegos interactivos o aplicativos que sí hay y que son beneficiosos, pero hay que saber cómo utilizarlos y en qué tiempo, ¿no? Entonces, lo recomendable, hasta donde sabemos hoy en día, es evitar en horas de la noche. Si mi niño duerme a las 8 o a las 9 de la noche, entonces ya desde las 6 de la tarde yo evito completamente exposición a eso. Tal vez por ahí podrían decir un fin de semana, una película familiar de repente. Ok, no hay problema, pero si es algo que ya está estructurado dentro de mi horario familiar, en buena hora, ¿no? Yo ya tengo medido, entonces no le expongo al niño a tanto pantalla para que no tenga esas dificultades al dormir. De acuerdo. Se ve también justo lo que comentaba, ¿no? El celular o la tablet frente al televisor. Muchos comentan que es mejor que vean televisor
a usar el teléfono, porque pues el televisor está a una distancia más amplia, se ve más grande, entonces no están forzando mucho la vista. Que bueno, el de forzar la vista yo lo veo casi igual, ¿no? Pero sí he visto en casos que hay niños que se cubren con la frazada y están ahí con el celular, ¿no? Sí. Entonces, y es más fácil también, pues, vigilar a los niños y el contenido que están observando cuando se ve, pues, en una pantalla grande como es el celular. ¿Cómo es que se da el efecto de el televisor y el efecto en el celular? ¿O es el mismo el efecto que causa? Bueno, realmente el efecto es similar. O sea, no es que hay una diferencia entre uno y el otro, ¿no? Todo va a depender de cómo se organicen los padres para poder controlar y regular el uso. Porque de repente puedo utilizar el celular para un aplicativo, ¿no? Que quiero que mi hijo lo utilice. Y de repente puedo usar el televisor porque vamos a ver una película familiar. Y en ambos casos siempre hay un control y hay una supervisión de uno de los padres o el cuidador que está a cargo. Entonces, ambos los efectos son similares porque el tema funcional de los equipos es muy similar también. En tema de la proyección, de las imágenes, los colores. Entonces, no hay una diferencia. La diferencia sería de repente digo, no, bueno, como la televisión es menos invasiva, entonces ahí lo dejo solito viendo. Entonces, no, pero el celular sí lo superviso porque le puede hacer más daño. O sea, al final, el daño realmente que se le hace es cuando lo dejo sin supervisión y no controlo realmente el uso de ello en el niño. También, bueno, no todo es negativo, también hay cosas positivas del uso de pantallas. Como ya íbamos diciendo, estas se han incorporado también en la educación de los niños, en las diversas plataformas que pueden haber. Pero ¿cómo es que al fin y al cabo estas plataformas se han vuelto educativas y qué beneficios trae de que pues haya estas plataformas educativas también? Claro, se vuelve beneficioso cuando hay un control, ¿no? Se vuelve beneficioso cuando se da la edad propicia. Entonces, como ya lo dijimos al inicio, pequeñitos hay que estimular de diferentes maneras. Y herramientas hay un montón disponibles en la web. No necesitas ser un profesional capacitadísimo para poder saber qué puedes ver con el niño, ¿no? Basta con ir al parque, jugar, sentarse, cantar, contar cuentos o leer cuentos con los niños. Genial, ¿no? Incluso se podría utilizar algunas pantallas en esa circunstancia, por ejemplo, para leer cuentos, cantar algunas canciones. Genial, no hay problema. Esos serían los beneficios, ¿no? Pero creo que el beneficio mayor va a ser conforme crece el niño. Cuando dejamos que madure, que desarrolle su cerebro de la mejor manera con una estimulación adecuada, entonces luego viene el beneficio, ¿no? Muy bien, ahora que tiene 4, 5, 6 añitos, de repente utilizamos un aplicativo que se ha diseñado para mejorar sus capacidades visoespaciales, su capacidad de planificación, de resolver problemas. Entonces ahí sí es útil, pero tampoco en exceso, ¿no? Sigo con el control y medición. Entonces cuando los padres logran estructurar eso a sus niños desde pequeños, más adelante no van a tener problemas, porque el niño sabe que me toca ahorita la tablet porque voy a hacer mi tarea, ¿no? Voy a hacer mi tarea, listo, con ayuda de mi padre, si es pequeñito, y cuando cuando estén un poco más grandes, adolescentes de repente, ya hay una mayor independencia, un mayor control, una mayor responsabilidad sobre el uso de la tecnología. Entonces los beneficios van a depender del uso responsable que yo le enseñe y que yo le dé, en este caso. Y se ve mucho. Por ejemplo, estuve hablando frecuentemente con una amiga y me decía, yo he desactivado ya y he silenciado varias aplicaciones, pero sigo pegada al celular. Digo, quémalo, bótalo. Y me dice, mientras tú tienes que estar, llámenme porque no sé dónde está mi celular. Es una mala costumbre mía porque yo llego a casa y a veces lo dejo por ahí y luego cuando lo necesito llámenme.
no lo encuentro o ya lo perdí. Entonces, y ella me decía esto, ¿no? Y se ve este contraste de lo que cada una hace con respecto al aparato móvil que tenemos al alcance, al fin y al cabo. Claro. Y esto, pues, también se puede visualizar en niños, ¿no? Hay niños que están perfectamente sin el teléfono y otros niños que sí necesitan tener el celular, y hasta se puede decir que tienen reacciones un poco ansiosas ante este estímulo que es muy grande para ellos, ¿no? La pregunta del millón, y creo que va a ser la cerecita del pastel, como se llama. ¿Cuánto tiempo los niños deben estar expuestos frente a la pantalla? ¿Hay algún tiempo establecido como límite o algún tiempo recomendable para los padres? Bueno, los lineamientos marcan, en el caso de niños pequeñitos, que hablamos de 3 años, 2 años menos, es muy esporádico, ¿no? Siempre y cuando sea el beneficio, por ejemplo, la lectura, los cuentos, las canciones, por ahí de repente que podemos implementar como padres. Y más adelante, el tiempo tiene que ser en intervalos, no de corrido, ¿no? Pueden ser 10, 15 minutos. Yo personalmente diría hasta 20, máximo exagerando, ¿no? 20 minutos y que sea algo productivo. No es que solo, mira, ya tienes 20 minutos para usar el celular, ¿no? Ya, listo, te vas, ¿no? Entonces son 20 minutos, pero con supervisión, con un fin, obviamente, porque si quiero sacarle beneficio a la tecnología, tengo que saber cómo utilizarla. Entonces, yo creo que ese sería el intervalo. Conforme va creciendo el niño, podemos ir aumentando un poco el tema del tiempo. Pero, vuelvo a repetir, y esto creo que lo he dicho ya varias veces, ¿no? Con supervisión y con las medidas respectivas, ¿no? No es que el niño es libre todavía de poder ver y hacer lo que quiere. Entonces, si yo como padre quiero que mi niño crezca, que pueda desarrollar sus habilidades, sus capacidades, que pueda estar preparado con toda su madurez cerebral, por así decirlo exageradamente, entonces tengo que medir qué, cómo y cuándo le doy, ¿no? ¿Qué alternativas hay para evitar el uso excesivo de pantallas? Porque a mí me pasó algo bastante curioso hace algún tiempo, y es que yo traje unas tablets, entre comillas, que son estas que con un botoncito se borra y tienen un lapicito mágico y se pinta y no sé qué. Y pues y te vendían por pulgadas, ¿no? De 8 pulgadas, 16, 32 y no sé qué. Entonces, que fue un boom en su tiempo. Y varios niños lo tenían, ¿no? Y me encontré justo en la calle y un niñito estaba con una tablet real. Y viene una niña, yo tengo una tablet más grande. Y lo saca, ¿no? La talla y empieza a dibujar, ¿no? Entonces, se ven como que estas innovaciones creativas también por parte de quienes pues las proveen y las venden. Pero hay otros que pueden evitar el uso excesivo de pantallas en niños. Bueno, herramientas hay un montón realmente. Lo más básico es el juego libre, ¿no? Vamos al parque con el niño a caminar, estamos por el parque, mira, esto es esto de acá, ¿no? Enseñarle, conocer, interactuar con la naturaleza, o no necesariamente el parque, ¿no? Un día de campo, ¿no? Especialmente aquí donde vivimos, hay un montón por ver, muchos lugares por conocer. Una excursión familiar, por ejemplo, ya es dejar pantallas. Ahora, sé que las circunstancias son cambiantes, ¿no? No todas las familias tienen facilidades en los tiempos, ¿no? A veces hay situaciones de papá, mamá trabajan, entonces eso implica que hay alguien que cuida al niño, ¿no? O los tiempos de familia son un poquito más limitados, podríamos decir. Sea mucho tiempo, sea poco tiempo, mientras sea tiempo de calidad, yo creo que va a beneficiar bastante en el desarrollo del niño. Por ejemplo, sin ir mucha tecnología, con materiales reciclables se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Cajas de cartón, y ahí estimulamos bastante la imaginación del niño, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño jugaba con cajas de cartón y para mí era un auto, un avión, y jugábamos ahí con mis primos. Y eso es muy beneficioso, estimulamos la interacción social con otros niños, la imaginación, la creatividad, todo eso. Entonces no necesito algo tan... digamos, tecnológico, sofisticado. Puedo hacerlo yo en casa, es cuestión de tiempo y organizarme realmente, ¿no? Puedo preparar varios materiales, ¿no?
puedo, con reciclaje se pueden hacer algunos juguetitos, ¿no? Y bueno, si hay el alcance, hay también juegos de estimulación, ¿no? Juegos sensoriales para los más pequeños. Hay, por ejemplo, los Legos que le llamamos, que eso es muy bueno también. Desde pequeños, a partir de 3, 4 años es muy bueno para la creatividad, las capacidades visoespaciales, la motricidad fina inclusive, ¿no? Hay también, sin ir muy lejos, en las redes sociales también encontramos a veces personas que se dedican a preparar materiales y te enseñan cómo hacerlo para que lo puedas tú hacer y pasarlo a los niños, ¿no? Me recuerdo uno así rápidamente, ¿no? En una mica transparente pusieron un líquido y tinta, ¿no? Y empezaron a hacer un juego interactivo ahí donde el niño con sus deditos empezaba a manipular las pequeñas burbujas que se creaban ahí y el niño contento y feliz, ¿no? No necesitaba una tablet o un juego sofisticado para poder distraerse. Entonces hay muchas maneras realmente de hacerlo. Información hay, y si yo y si no lo sé, pues pregunto, investigo, leo, ¿no? De esa manera creo que yo podría contribuir, ¿no? Y me hace recordar mucho también a las máquinas de coser, ahora que mencionó los juegos y la creatividad. y pues abajo de las máquinas de coser hay una ruedita, ¿no? Entonces nos subíamos a la máquina de coser y manipulábamos la ruedita fingiendo que estábamos en un auto. Y en realidad hay muchas cosas que hacer, incluso en la propia naturaleza hay unos árboles que tienen pepitas y que jugábamos, no sé, que eso era un champiñón o ardilla, o sea, un montón de cosas que pueden pasar también. Los efectos que causa el uso de pantallas, ¿son reversibles? Bueno, entre más temprano podamos advertir a los padres que a veces porque desconocer o no están al tanto a veces de algunos aspectos, en este caso como el que conversamos el día de hoy, sí, podemos aprovechar bastante la niñez y la infancia del niño. Es una etapa muy moldeable en donde se le puede ayudar a desarrollar muchas cosas, como que también se le puede limitar bastantes cosas. Entonces tenemos las dos caras de la moneda ahí en ese aspecto. Si ya, por ejemplo, ya el niño ya viene expuesto mucho a pantallas desde pequeño, entonces si es factible o es posible buscar el apoyo profesional. Y si por ahí todavía no hay acceso al tema del apoyo profesional, leo, investigo un poquito, pregunto, consulto con algunas personas que puedan darme información correcta, ¿no? Y poder empezar a limitar, estructurar. Obviamente es un proceso, ¿no? Al principio va a costar de repente a los padres quitarles y decirles ya no te voy a dar, ¿no? O te lo voy a dar medido o cuando yo estoy. Entonces va a ser complicado, ¿no? Va a generar obviamente un cambio abrupto del niño. Entonces podemos ir progresivamente, podemos ir limitando poco a poco, pero también implementando otras cosas, ¿no? Si yo le voy a quitar la pantalla, entonces yo tengo que darle algo que pueda distraer, que pueda generar, digamos, ese intercambio. Quito y doy en este aspecto. Entonces eso también podemos tenerlo en cuenta. Se puede ayudar bastante a los niños. O sea, no es que ya lo excedí, ya les puse pantalla, está perdido. No, no es así. Se puede mejorar. Hay muchos niños que han mejorado bastante, ¿no? La estimulación temprana, la estimulación durante el proceso de desarrollo de los niños ayuda bastante a que puedan mejorar y desarrollar esas capacidades que necesita para afrontar más adelante los retos de la vida que vienen, pues. ¿Tiene alguna recomendación a modo de síntesis de todo lo que hemos venido comentando hasta el momento acerca del tema que hemos abordado? Yo, por ejemplo, una recomendación que suelo dar mucho ahora que ya se vienen las vacaciones, son los talleres. Y si bien es cierto, claro, no todas las familias comparten la misma economía, pero hay talleres gratuitos que brinda la municipalidad, el CEMUDEG, por ejemplo, también, que son talleres bastante importantes que
favorecen y fortalecen habilidades que ya tienen los niños, ¿no? Danza, canto, inglés, oratoria, dibujo, pintura, música, que son realmente provechosos para ellos y que pues sería bueno porque también pues socializan, aprenden a socializar y dejan de lado un poco lo que son las pantallas para buscar una distracción sana en realidad, que es más allá de un hobby, incluso puede ser a lo que se dediquen de adultos, ¿no? Entonces, Claro. Yo, viendo estas próximas vacaciones que están ya casi a nada, en realidad son las cosas que yo más sugiero en esos casos, ¿no? De buscar talleres que propicien y de pues buscar la manera de que si no tengo la economía apropiada quizás para comprarle juguetes óptimos, pues crear, ¿no? Yo me acuerdo que desde chiquitos en mi casa siempre nos gustaba la música, pues en ese entonces no teníamos la economía y mi mamá decía, ya vayan a juntar chapitas, piedritas y te hacían tu pandereta y las piedritas te hacían tus maracas, ajá, exacto. Entonces y un montón de cosas más que nos podrían servir y hacer que en realidad decimos, esto no sirve a la basura, pues sí puede servir. Entonces, ¿qué recomendaciones más podría añadir usted? Bueno, deporte, actividades físicas, ¿no? Salir a caminar, no necesariamente si no puedo acceder a un taller de fútbol, artes marciales o X cosa que hay para niños, implementar un poquito más las salidas como familia, ¿no? Salir a caminar, ir al parque, ¿no? Si me gusta el fútbol, entonces voy con mi niño pequeño y juego un poco fútbol, ¿no? O sea, no es que no se pueda, realmente es organizarse y poder estructurar de esa manera. Los talleres son una opción. Y otra cosa, preparar tus propios materiales. Si se vienen vacaciones, mamá, papá, empezar a ver de repente videos y preparar todo lo que su niño va a jugar, ¿no? Incluso los juegos para un poquito ya niños un poquito más grandecitos, ¿no? Está el juego se me fue el nombre. Hay uno ¿de mesa? como bolero. Bolero, trompo. Los juegos con otros niños, ¿no? Que se creaba un espacio muy, muy bonito en la infancia. Los juegos de mesa, ya que lo mencionas, también es importante, ¿no? Desde pequeños ya pueden ir jugando, por ejemplo, el ajedrez, el ludo, 5 o 6 años, hay niños que ya tienen talento para eso, ¿no? Y rápidamente maduran ese talento o esa habilidad conforme pasa el tiempo. Entonces, recursos yo creo que hay un montón, ¿no? Yo creo que es un tema más de poder sentarme y pensar, a ver, ¿qué necesita mi niño? ¿Qué puedo hacer para ayudarlo, ¿no? Necesita, de repente tiene problemitas con la motricidad fina, ¿no? Entonces busco, a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar la motricidad fina? Y encuentro un montón de cosas, desde reciclable hasta cosas que puedo comprar. Ya depende de cada familia a qué recurso acceder, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Echarle ganas, como tema de los padres, y no dejar que la pantalla se apodere, en este caso, de la crianza, ¿no? Medirla, regularla y supervisarla. Eso sería lo más recomendable. Bien, bueno, esta entrevista está llegando a su fin, pero antes quisiéramos conocer cómo es que la población, si es que tiene alguna consulta, alguna duda o quiere adquirir sus servicios, cómo se contacta con usted. Ok, bueno, me pueden contactar a través de mi red social, ¿no? En este caso Instagram, ¿no? Es @psicoalfaro, ¿no? O también a mi número personal, que es 950-164-819, ¿no? Entonces, cualquier consulta o dudas, pues estamos para servir sobre todo, ¿no? Ok, bueno, agradeciendo una vez más pues por su participación y bueno, esperamos que tenga un buen fin de semana. Gracias. Y esperarlo verlo futuramente también, nuevamente en el programa. No, gracias a ti y a los que nos sintonizan en esta ocasión. Okay. Muchísimas gracias y buenas noches. Esto fue Sanamente en el capítulo con el psicólogo Oscar Alfaro.